¿Qué glicosilada tendrá Homero Simpson? No lo sé, pero fíjate que además de ser diabético, Homero es monorreno porque le donó un riñón a su papá. Ok. Además de eso, pues todos son amarillos, entonces podríamos descartar que tienen hepatopatía, pero si hablamos solo de Homero, Sí. pensamos que podría tener una cirrosis hepática porque está histérico y pues el consumo de alcohol es elevado. Bienvenidos a Podmédicos, el podcast de medicina para cuidadores de la salud. Nuestro propósito es compartir información actualizada y de la mejor calidad para que estudies sin la necesidad de leer. Somos Miguel Cañón. y Juan Mogollón. Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Una vez más estamos acá en Podmédicos, el podcast de medicina que te ayuda a estudiar sin la necesidad de leer. Y como siempre, para nosotros es un gran placer estar acá estos minutos contigo. Como siempre, Miguel, acompañándonos en este rato. Miguel, ¿cómo estás? Hoy es un tema interesante e importante. Sí, creo que hace la base o hace la conjunción perfecta entre lo que ya vimos de fisiopatología, factores de riesgo, para ya estar buscando de manera activa pacientes. Claro que sí. Bueno, hoy continuamos dulces, muy dulces, pues seguimos con el tema de diabetes y hoy hablaremos del diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2. En los capítulos anteriores hablamos de los factores de riesgo, de la fisiopatología, los cuales, si no los has escuchado, te invitamos a que escuches los capítulos, los compartas si han sido de tu agrado. También recordarte que en Instagram, Twitter, YouTube, estamos como @podmédicos, donde puedes seguirnos y tener material académico diverso. Y si lo que buscas es información como paciente o como cuidador de algún paciente, te invitamos también a seguir en Instagram a @miguelcanonmd. Bueno, una de las familias más conocidas en Latinoamérica y en el mundo es la familia de los Simpson. Sí, la caricatura creada por Matt Groening. Y bueno, sabemos que los Simpsons son una sátira del estilo de vida de los norteamericanos. Y por supuesto, que todos conocen, al queridísimo Homero Simpson, un personaje divertido y maravilloso, que nos ha hecho disfrutar. Sin embargo, dentro de toda esta alegría y entretenimiento, Homero es un personaje ideal para iniciar el tema del día de hoy. ¿Por qué podríamos decir que Homero tiene diabetes? Vamos a enumerar algunas cosas. Como mencionamos, Homero tiene muchas, por no decir, que todas las características de un paciente diabético, como lo hablamos en capítulos anteriores. Si seguimos su cronología desde su niñez, Homero no tenía los mejores hábitos ni un estilo de vida saludable. Quizás solo los verdaderos fans recordarán los detalles que vamos a mencionar en el capítulo del día de hoy. Recordemos lo obvio y lo que todos sabemos. Homero es sedentario, obeso, con una alimentación poco balanceada que incluye grasas saturadas, hamburguesas, todo lo que provenga del cerdo, pasteles, chocolate, cualquier alimento rico en grasa, desde mantequilla hasta aceite de freír usado y sobre todo rosquillas. Además, consume mucha cerveza, mucho alcohol. En un audit C, este hombre estaría clasificando divinamente. Uf, Y en la temporada 17 vimos que fumaba barras de mantequilla. Qué buen ejemplo, ¿no crees? es un ejemplo de lo que embarca o abarca una persona con diabetes. ¿Cierto, Miguel? Ciertamente. Bueno, entrando ya en el tema del diagnóstico, ¿cuáles son los síntomas cardinales de la diabetes? Bueno, merece la pena resaltar que la mayoría de los pacientes son asintomáticos al momento de la presentación y se observa una hiperglucemia en la evaluación de un laboratorio de rutina. Por ejemplo, una persona que está ingresando a un puesto de trabajo, a una empresa nueva, que le hacen los exámenes de ingreso y encuentran una hiperglicemia.
Pero cuando hay síntomas, los síntomas clásicos de la hiperglucemia incluyen la poliuria, la polidipsia, la nicturia y la visión borrosa. La poliuria ocurre cuando la concentración sérica de glucosa aumenta significativamente por encima de los 180 miligramos sobre decilitro o los 10 milimol litro, superando el umbral renal para la reabsorción de la glucosa, lo que conduce a una mayor excreción de glucosa en orina. La glucosuria provoca diuresis osmótica, es decir, poliuria. Y esta poliuria conduce a una hipovolemia, que a su vez puede provocar polidipsia. Los pacientes que completan sus pérdidas de volumen con bebidas azucaradas, concentradas, como refrescos no dietéticos, exacerban su hiperglucemia y la diuresis osmótica, generando así un círculo vicioso de los síntomas de la hiperglucemia. Pero Miguel, lo anterior, ¿qué tiene que ver con Homero? Pues bueno, si recordamos la vida de Homero en su adolescencia tardía, cuando terminó con Marge, empezó a tomar demasiados frappuccinos, los ingería desenfrenadamente para intentar aliviar la tristeza que produjo la ruptura de él y Marge. Solo los frappuccinos y componer canciones de grunge con su banda los Sad Guns lograba sacarlo de la profunda depresión en la que se encontraba. Ese fue el origen de lo que él llama su adicción a una droga dura e inyectada, la insulina. Pues todos pensaban que Homero es drogadicto, pero no. Realmente él no tiene problemas de farmacodependencia de ese tipo. Entonces, cuando vino la reconciliación con Marge, nos dimos cuenta que realmente era insulina. Por lo cual, se puede afirmar con certeza que Homero tiene diabetes mellitus tipo 2. Pero muchos se preguntarán por qué es tipo 2 y no tipo 1, si empezó en su adolescencia. Debemos tener en cuenta, como lo mencionamos al inicio, los hábitos que tenía desde su infancia, el consumo de frappuccinos, su sedentarismo, la obesidad, lo llevan a una resistencia a la insulina y su posterior diabetes mellitus tipo 2, así como lo hemos explicado en capítulos anteriores. Hablamos acerca de la acumulación de factores de riesgo a lo largo del tiempo, y a pesar de que fue en su adolescencia, muchos saben que se puede empezar a manifestar desde jóvenes si ha tenido un tiempo de exposición prolongado como el que lo ha tenido Homero. Pero bueno, actualmente, ¿cómo podemos diagnosticar esta enfermedad? Bueno, actualmente en la práctica clínica tenemos una herramienta para prevenir la diabetes mellitus. Se trata de un instrumento que es sencillo, es útil y válido para detectar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y identificar personas con diabetes que no han sido diagnosticados. Este cuestionario se está utilizando en toda Europa y en gran parte de América Latina. El test de Findrix es una herramienta para que cada persona pueda comprobar el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Se basa en un cuestionario sencillo de 8 preguntas que es fácil de responder. Y aquí entramos ya en el diagnóstico. Si la puntuación de Findrix es menor de 12, se deben dar recomendaciones al paciente de cambios de vida, de estilo de vida saludable. Repetiremos el test en 3 meses, pero si la puntuación de este test es mayor o igual a 12, debemos hacer un screening de diabetes mellitus y medir los niveles de glucosa en plasma. Y acá es donde deberías poner mucha atención para no agobiarte, pues puede ser tedioso, entonces puedes empezar a hacer un esquema. ¿Cierto, Miguel? Claro, entonces vamos a imaginarnos un cuadro de paso 1, que sería aplicar el Find Risk, el cual también se viene adaptando a la legislación colombiana. Hay una resolución que muchos de nosotros debemos conocer como colombianos, médicos colombianos, que es la 3280. Claro que sí. Del 2020, la 3280, para que le echen un ojito. Claro, vamos a imaginarnos un cuadro con un primer paso, que es aplicar este Find Risk, y con este test vamos a decir cosas. Entonces, si la puntuación es mayor o igual a 12, medimos los niveles de glucosa en sangre. Si la glucosa es menor a 100 miligramos decilitro, pensamos en niveles normales y descartamos diabetes. Si la glucosa en plasma oscila entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro, se debe solicitar una glicosilada o una tolerancia oral a la glucosa.
Si la glicosilada es menor de 5.7% y la glucosa es menor de 140 miligramos por decilitro, en la tolerancia oral a la glucosa hablamos de que el paciente tiene una tolerancia normal. Por otro lado, si tenemos valores de glicosiladas entre 5.7 y 6.5% o una tolerancia oral a la glucosa entre 140 y 199 miligramos por decilitro, podríamos hablar de una prediabetes. Y para el diagnóstico de diabetes, la American Diabetes Association nos deslumbra con su guía basada en recomendaciones llamada Standards of Medical Care in Diabetes para el 2022. Esta guía propone que para el diagnóstico se deben cumplir los siguientes criterios. Entonces, ya llegamos a este paso que es, ya tamizar a mi paciente por los hallazgos del Fine Risk. Ya tengo un paciente al que le apliqué pruebas diagnósticas realmente económicas, una glicosilada, HbA1c y una prueba de carga de tolerancia a la glucosa. Entonces, ¿qué nos queda? Si el paciente presenta una glucosa en plasma en ayunas mayor a 126 miligramos sobre decilitro, ese sería el punto de corte, o una tolerancia oral a la glucosa con una carga de 75 gramos con resultado mayor a 200 miligramos decilitro, o una glicosilada mayor a 6.5% con síntomas cardinales de diabetes y una glucosa al azar mayor a 200 miligramos, podemos empezar a hacer el diagnóstico, que requiere 2 resultados de pruebas anormales de la misma muestra o 2 muestras de pruebas separadas. Entonces, ese sería el paso final de nuestro algoritmo, de nuestra cajita. Y así podríamos definir quién realmente tiene una intolerancia a la glucosa, quién realmente tiene una prediabetes y finalmente quién tiene una diabetes. La idea es que en los próximos capítulos hablaremos de líneas de manejo, tratamiento inicial, tratamiento farmacológico, no farmacológico, pero pues bueno. También en los próximos capítulos hablaremos de las descompensaciones de la diabetes, como lo son la cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar. Como siempre, te agradecemos por estar estos minutos acá con nosotros. Esperamos que haya sido de tu agrado y esperamos que continúes visitándonos en @podmédicos. Recuerda que puedes escuchar este podcast en todas las plataformas disponibles, como Spotify, Spreaker, Anchor, Google Podcast y nos sigas, ¿vale? También estamos en YouTube, Twitter e Instagram. Gracias por estar acá y nos vemos en la próxima. Chao, chao.